Dios honra a los que le honran. Dios desprecia a los que le menosprecian. Entonces dile a tu vecino, Dios honra a los que le honran. Y que tu vecino te diga, y Dios desprecia a los que le menosprecian. Otra vez, Dios honra a los que le honran y Dios desprecia a los que le menosprecian. Entonces, tenemos en nuestro contexto bíblico el momento en la historia de Israel, 1100 años antes de Cristo, los israelitas están en su tierra prometida. Todavía no tienen Jerusalén, todavía no tienen el templo. Están en Silo, que queda como 1 hora de Jerusalén. Uno puede ir al mismo sitio donde tenían el tabernáculo. Nosotros estuvimos allá, hicimos oración por nuestros hijos y sobrinos para el casamiento. Y el año pasado tuvimos 4 matrimonios en la familia. Y también oramos por descendencia futura y tuvimos este año la respuesta de la nieta Eliana Rose. Eliana, Eli significa Dios, Ana significa responde. Y nosotros ahí oramos en el mismo lugar donde Ana oró también. En aquel entonces nosotros oramos por la venta de la casa en Alcalá, ¿se acuerdan? Y en esa semana que estuvimos en Israel salió ahí la respuesta, se hizo el negocio y bueno, por eso nosotros estamos aquí hoy en la nueva sede. Bueno, para los que están oxidados, entonces tienen que recordar que cuando anunciamos ese tema, entonces nos ponemos de pie y hacemos esa afirmación bíblica, levantémonos y edifiquemos. Entonces, en 1 de Samuel, capítulo 2, vamos a ver personas quienes honraron a Dios y personas quienes no honraron a Dios. No todo el mundo honra a Dios. No todo el mundo honra a Dios. Entonces vamos a poner aquí como una primera escena. Vamos a ver a Ana. Ana es una mujer piadosa. Ella es estéril y ya pues va pasando el tiempo, se da cuenta que ella no va a poder tener hijos. Entonces ella hace una oración súper ferviente y ella pide a Dios un hijo. Y Ana honra a Dios y Ana será honrada. Tendrá un hijo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese hijo? Samuel. Y ella también tendrá más familia porque Dios la honra. Ella honra a Dios. Ella consagró a Samuel al servicio en el tabernáculo y Dios le honra, le da más hijos, más familia. Y en 1 de Samuel, capítulo 2, tenemos la oración que hizo Ana. Vamos a mirar una partecita, capítulo 2, versículos 6 al 8. Toda la oración de Ana vamos a mirar en el Azarot esta semana. ¿Quiénes van a estar en su Azarot esta semana? Y entonces vamos a ver una partecita de lo que dijo Ana en su oración. Eso es muy importante para honrar a Dios.
Es que uno dice, yo quiero honrar a Dios, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues lo primero que tú puedes hacer para honrar a Dios es orar. Y es orar así de la manera bíblica. Y tenemos aquí en 1 de Samuel capítulo 2 una oración muy, muy buena que nos ayuda mucho de cómo honrar a Dios. 1 de Samuel 2, 6 al 8. Voy a leer en la nueva traducción viviente. A veces es bueno tener una versión de las más modernas ahí para tener como otro airecito. Así es la misma palabra, pero las versiones hay unas que son más modernitas. 1 Samuel 2, 6 al 8 en la nueva traducción viviente. Así oró Ana. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Ana está reconociendo que Dios honra, Dios pone a las personas, a veces las personas en quienes uno menos piensa, pero Dios sí piensa en ellos y los coloca en asientos de honor. ¿Y alguien sabe por qué? Bueno, Ana dice en su oración, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Entonces, Ana honró a Dios. Ella captó una cosa muy importante, muy básico. Si tú y yo queremos honrar a Dios, tenemos que captar que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la muerte. ¿Aló? Dios es dueño de la vida. Dios es dueño del destino. Hoy en día uno piensa mucho en su destino. ¿Cuál será mi destino? ¿Vieron la película ¿Quieres ser millonario? De los muchachos de la India. Esa película tiene fuerte mensaje del hinduismo en cuanto al destino. El destino de uno. ¿Qué es lo que determina el destino de uno? ¿Sí? Y entonces la Biblia nos muestra que Dios es dueño de mi destino. Dios es dueño de quien tiene y Él es dueño de quien no tiene. En los tiempos antiguos había gente que tenía y había gente que no tenía. Y Dios es dueño del que tiene y del que no tiene. Dios es dueño de quien sube. Dios es dueño de quien baja. Y Ana profetizó que Dios honra, que Él coloca en asientos de honor personas, humanamente hablando, que tú nunca pensarías. Ella habla del pobre, del menesteroso, y que Dios los levanta.
y los pone al lado de príncipes y los coloca en asientos de honor. Ana entiende esto. Está reconociendo que Dios es dueño de todo. Entonces, en el Azarot vamos a dedicar más tiempo a la oración de Ana, porque nosotros estamos aquí queriendo poder honrar a Dios. Y lo primero, uno dice, ¿yo qué hago? Pues empieces a orar como dice la Biblia, pues orar, por ejemplo, con esta oración de Ana. Bueno, nuestra segunda escena tiene que ver con Elí. Elí fue el sumo sacerdote del tabernáculo en este tiempo. Y Elí fue honrado por Dios. Dios lo honró. Dios escogió así de la tribu de Leví, escogió que por el linaje de Elí serían los sacerdotes de su tabernáculo, y uno pues entiende ya más adelante cuando tengan el templo y todo. Dios honró a Elí, pero Elí no honró a Dios. ¿Alguien sabe dónde falló Elí? Es que Dios dice que Él honra a los que le honran y Él desprecia a los que le menosprecian. ¿Por dónde hizo mal Elí? Él honró a sus hijos más que a Dios. Es que Elí no fue capaz de trancar a sus hijos en su libre desarrollo de la personalidad. Y entonces tenía 2 hijos, quienes ya grandecitos son sacerdotes en el tabernáculo y están haciendo mal. Estos 2 hijos están haciendo mal. Ellos están tomando una parte más de los sacrificios para ellos. Los sacerdotes sí tenían ahí su orden, tenían ahí para su sostén una parte de los sacrificios, pero estos 2, ellos se tomaron más. Y pues había sacrificios que eran para el pecado, el holocausto, así a ser quemado por completo, pero también había sacrificios de comunión, donde pues una parte sí fue para los sacerdotes, pero el resto era para la familia, para celebrar una gran cena en comunión para Dios. Y entonces este par de hermanos, ellos tomaban literalmente, te imaginas ahí hirviendo ahí toda esta carne, y ellos con un gran tenedor sacaban lo que en hebreo se llama la tajada. Bueno, no es en hebreo, pero es la idea. O sea, estaban ahí tomando. Es que en los tiempos antiguos a veces hay hijos que aprovechan que su papá sea como el líder y todo el mundo los consiente, ¿sí? Porque son hijos del gran sumo sacerdote, y ellos están ahí así tomando lo que no les correspondía, y además tenían un desorden en su vida personal. Estaban fornicando con las mujeres que servían en el tabernáculo. Esta cosa de la corrupción y la inmoralidad. Siempre ponle cuidado. La inmoralidad y la corrupción y la inmoralidad. Como estas 2 cosas van muy en conjunto. Y entonces Dios manda un profeta. El profeta no es nombrado, no sabemos, no es identificado, no es de los profetas que uno sabe de ellos en el Antiguo Testamento. Es un profeta.
Es un profeta y él va allá porque hay corrupción. Cuando hay corrupción en la nación, Dios manda los profetas y este profeta va a hablar con Elí y le va a dar este mensaje. ¿Cuál mensaje? Honraré a los que me honran, despreciaré a los que me menosprecian. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 27. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me revelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote. Ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Versículo 31. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finees. Esos no son buenos nombres para hijos. O sea, no. Yo quiero un nombre de la Biblia. Sí, pero estos no. ¿Qué tal el hijo después dice: ay, mami, ¿por qué me puso ese nombre? Horrible. ¿Sí? Estos nombres no vamos a continuar. Ofni y Finees. Dice: haré que tus dos hijos, Ofni y Finees, mueran el mismo día. Entonces observamos aquí en la situación de Elí. Dios es amor y Dios está dando un último chance a Elí. Imagínate, mandando un profeta a título personal para hablarle. ¿Quién aquí también dice: a mí me han enviado profetas para hablarme a mí? Sí, a mí personalmente me han hablado. Sí, Dios puso una persona así para hablarme, un profeta para hablarme. Sí, estaba pensando, pues ahí con mi esposa, que ya no llamamos a los médicos, no llamamos a los enfermos, enfermeros. Los llamamos ángeles. Ángeles que son enviados por Dios. ¿Quién lo cree? ¿Sí? Tú eres médico, tú eres enfermero. Sí, pero
tú eres enviado por Dios, tú eres un ángel. Y Dios te pone una persona para hablarte las cosas tal como son. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Sí, Dios te está dando quizás el último chance. Es que uno no sabe. Uno no sabe. Uno dice, no, pero es que yo soy joven. Sí, pero uno no sabe. Si uno no sabe, pues Dios te está hablando. Porque Dios te esté hablando hoy. Uno no sabe. Pasó que una parejita de jóvenes vino y pues como que el muchacho le decía a la novia cristiana que quería ir a la iglesia y bueno, por fin llegaron y ese domingo él recibió al Señor. Y el lunes nos llamó la niña a decir que ahí en el barrio para quitarle la cicla lo mataron. Que tú no sabes, pues es un joven. Uno joven lo que menos está pensando es salir en su cicla ese último día. Es que uno no sabe. Pero bueno, Dios en su amor dio a este muchacho su último chance. Y aquí Dios está dando a Elí, pues último chance, maestro. Usted sí tiene que cambiar. Es que estás poniendo tus hijos primero. Y esto va a dar consecuencias para ti y también para tus generaciones. Y bueno, estamos viendo aquí con Elí el mensaje profético que Dios honra y Dios desprecia. No es una sola cosa. Dios honra a los que le honran y Dios desprecia a los que le menosprecian. Y entonces, pues, tenemos aquí como que un llamado de atención. Alguien dijo, Dios es delicado. Dios es delicado. Y cuando me dijeron eso, yo dije, pero explica. Creo entender, pero explícame. Cuando tú dices que Dios es delicado. Y entonces me contaron que hay una expresión que se delicó. ¿Sí? Ay, se delicó. ¿Cierto? Uy, se volvió tan sensible. Sí, cuando están burlándose de uno. Parece más de los jóvenes el dicho. Y entonces, pues Dios es delicado. Y yo pedí más explicación. Entonces me dijeron, lo que pasa es que Dios no es un Dios bonachón. Eso sí entendí, o pienso que entendí, porque hace 30 años yo prediqué sobre el cristiano bonachón. ¿Quién se acuerda de ese mensaje? Alguno de los antiguos aquí. Hace 30 años prediqué sobre el cristiano bonachón. ¿Y de dónde saco bonachón? ¿Sí? Es que alguien dijo que su hermano es cristiano pero bonachón. Entonces cuando oigo cosas así yo pido explicación. ¿Qué quiere decir? No, él es cristiano. Sí, pero bonachón. ¿Y qué es un cristiano bonachón? Pues entiendo, hasta he predicado, que el cristiano bonachón es cristiano, sí, pero ¿qué? Muy fresco, como muy buena gente, buena papa. Me acuerdo de eso, ¿sí? Y entonces es todo bonachón, es todo guajuajua. Y sí es cristiano, pero muy light. Ahí, pues, tema de la santidad, muy light, ¿sí? Eso sí es a ratos, ¿sí? O con la palabra, digamos, su interés en la Biblia. Pues no tanto. La oración, menos. Congregarse, bueno, ahí, cuando le sale el sentir, ¿sí?
el cristiano bonachón. Yo prediqué eso en la costa a los pastores y hasta la fecha de hoy, cuando voy para allá, me dicen, cristiano bonachón. ¿Se acuerdan de ese mensaje? O sea, yo sí sabía del cristiano bonachón, pero no sabía del Dios bonachón. Lo que estamos viendo aquí en 1 Samuel es que Dios no es un Dios bonachón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tuve que pedir explicación. Entonces, me dijeron que esa es una persona bonachona, es una persona a quien todo se le resbala. ¿Sí? Nada le... ¿sí? Y uno piensa que Dios es así. Que Dios es así, que hay Dios ahí tan alto, tan, ¿sí? Tan grande, tan santo, y lo es, pero uno como que, ¿qué le va a importar? Pero estamos viendo aquí en 1 Samuel, Dios es delicado. Dios no es un Dios bonachón. Cuando el profeta le dice a Elí, Dios honra a los que le honran. Dios desprecia a los que le menosprecian. Este es un mensaje profético. ¿Sí? Y vemos aquí en la situación de Elí, que cuando Elí no honra a Dios, entonces se acaba todo el plan de Dios para Israel y para la salvación del mundo. Amén. No, qué pena. Elí no funcionó, pero Dios pone otro. Yo no sé para qué ayudarte a honrar a Dios. Si necesitas un empujecito, no sé. Bueno, si tú no, Dios pondrá a otro. ¿Sí? Sí, los propósitos de Dios no se van a acabar porque yo, como que me dio, ¿cómo se dice? La pataleta. ¿Sí? ¿Sí? Es increíble, hay gente que viene y no alaba a Dios. ¿Sí? Uno viene y no levanta las manos porque uno no está conforme con su vida. ¿No le parece? ¿No le parece que esto de Dios qué? ¿Sí? Bueno, Dios pondrá otro. Realmente cuando dice el profeta a Elí, Dios honra a los que le honran, quiere decir que Él pone. ¿Te acuerdas que acabamos de ver? Él pone al pobre, Él pone al rico, Él pone al muerto, Él pone al vivo, Él pone, sí, los que tienen, los que no tienen, sí, Él pone. Pero si tú menosprecias a Dios, Él te quita. Es la idea, realmente, cuando dice, y desprecia a los que le menosprecian. Es precisamente este concepto que el profeta está diciendo a Elí. ¿Sabe qué? A usted lo van a quitar y van a poner otro. Porque este plan de Dios es más grande que nosotros. Wow. Si no has podido honrar a Dios, pues piensa en eso. El plan de Dios en grande. El plan de Dios en grande. Yo tengo que honrar a Dios. Y que conste que estoy aquí honrando a Dios. Porque sé de la Biblia lo que Dios está haciendo en este mundo. Bueno, entonces vamos ahora a la tercera escena. Primero vimos a Ana, vimos a Elí y ahora vamos a ver esta profecía en cuanto a Samuel. Samuel, él y su familia van a reemplazar a Elí y sus hijos. Entonces va a haber un cambio del sacerdocio de Elí a Samuel. Esta es la tercera escena. Versículos 35-36. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera
y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Todo esto es profético, todo esto es más adelante. En este momento todavía no tenemos reyes, ¿sí? Así pues, todos los que sobreviven de tu familia, el profeta está hablando a Elí, todos los que sobreviven de tu familia se inclinarán ante él. O sea, hablando de Samuel. Y cuando él crezca y tenga sus hijos y todo. Todos los que sobreviven de tu familia se inclinarán ante él mendigando dinero y comida. Dirán, ay, le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Entonces, observamos en cuanto a la historia de Samuel. Primero, que Dios no honra a todos. Si tú llegas a la casa y te preguntan, ¿de qué hablaron en la iglesia? Ay, que Dios honra a todos. No entendiste. No entendiste. Ay, qué lindo. Sí, Dios honra a todos. No, la Biblia no dice que Dios honra a todos. Me muero de la pena. Dios honra a los que le honran. Segundo, Samuel honró a Dios desde pequeñito. Es que Samuel fue consagrado antes de nacer, ¿sí? En el corazón de su mamá. ¿Cuántos aquí, voy a preguntar a los varones, cuántos aquí fuimos consagrados a Dios antes de nacer por la mamá? Sí, tú sí sabes, ahí está Pipe, sí. Tu mamá te consagró para Dios antes de nacer, antes de ser concebido, mejor dicho. ¿Alguien más? Sí, aquí, ¿a quién es? ¿Quién es? Jorge, ¿qué? Es que con la máscara yo no estoy viendo. Oh, Jorge Alberto, por favor. Muy bien, claro, no, estos los tres consagrados a Dios en el corazón. Pues estoy hablando de la mamá. Aquí Ana consagró a Samuel ahí antes de ser concebido, antes de nacer. Jorge, ¿qué? ¿Su mamá lo dedicó a Dios? ¿Alguna vez le ha contado o algo? Nada. Pregúntale, mami, ¿tú me consagraste a Dios? Si es una mamá católica, sí. Una mamá católica consagra sus hijos para Dios. Especialmente el varón primero. ¿Y una cristiana? Pues imagínate. Voy a preguntar una vez más, porque la respuesta ha sido como muy floja. ¿Quién aquí fue consagrado a Dios antes de nacer? ¿Alguien más? Sí. Pues eso es que los papás hacen eso, ¿no? Pero digo es la mamá quien consagra ese hijo a Dios. Ana honró a Dios, nace el muchachito y se echó Ana para atrás, ¿cierto? Dijo, ay no, pero es tan lindo este bebé y todo. Y cuando ella lo detestó, entonces este niño ya fue entregado al servicio en el tabernáculo. Bueno, le quitaron el tetero, ¿sí? Y entonces, pues, desde chiquitín, es que en los tiempos antiguos, los niños hasta una edad, ¿qué? 3, 4, 5 años ahí con el pecho de la mamá, ¿sí? Eso fue algo muy común y la gente vivía más tiempo que hoy en día, pero bueno, ahí yo les dejo esa inquietud. Y entonces, pues, de niño, de un niño ahí, y la mamá le hizo una túnica.
¿sí? ¿Qué le hizo? Un abrigo, sí, una túnica. Ahí para el pequeñito. ¿Te imaginas tu hijo de 4 años ya, mamá, tú lo estás entregando ahí en el tabernáculo al discipulado de Elí? ¿Sí? Y entonces va a servir y tú lo ves cada año. Y es para entregarle su prenda ya más grande que tú hiciste a mano para el muchacho. Pero el punto es que Samuel fue consagrado desde pequeñito. Y bueno, yo quiero llamar la atención a este detalle. Si a ti te consagraron a Dios desde temprano. Si estoy inclusive aquí por Facebook Live, puede haber niños escuchando este mensaje. Puede haber jóvenes. Aquí hay jóvenes también. Y entonces si a ti te consagraron a Dios, a servir al Señor desde antes de nacer, por favor, hónrale. Hónrale. Honra ese sentir de tu mamá cuando ella dijo, este hijo es para Dios. ¿Sí? Y entonces pues uno de pronto siendo joven, uno dice, ¿yo qué voy a hacer? Yo soy muy joven. O hasta un niño puede no captar su importancia. Los judíos inculcaban en los niños un sentir de destino, de servir a Dios. No teníamos como esa cuestión de falta de autoestima. ¿Sí? Porque con Torah uno tiene su definición en la vida, tiene un camino, jajalá, que tiene que caminar de una manera para honrar a Dios. Eso resuelve mucho conflicto para los jóvenes. Oye, ¿yo para qué existo? ¿Yo para qué sirvo? Entonces estamos apreciando aquí que Samuel fue consagrado a Dios y honró a Dios de pequeñito ahí, servía así en el tabernáculo. También vemos aquí que Samuel ya grande, ya la historia sigue, primero de Samuel, y él de grande honró a Dios y fue honrado por Dios. Entonces, en conclusión, Dios es soberano. Sin embargo, cada persona decide si va a honrar o si no va a honrar a Dios. Tú realmente tienes que decidir esto. Tus padres, por más consagrados a Dios que sean, ellos no pueden decidir por ti. Tú tienes que decidir qué vas a hacer en tu vida. Y que estamos aquí hoy como enfatizando que lo máximo que pueda pasar en tu vida es que Dios te honre. Deja de pensar si los demás te van a honrar. ¿Sí? Deja de pensar, ay, pero esta persona no me honra. La pregunta es si Dios te está honrando. Si Dios te honra, mejor dicho, ya, esto es lo máximo. Y hablando aquí del Antiguo Testamento, hablando del judaísmo, la palabra judío viene de Judá. Y Judá significa alabanza. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que uno no es judío exteriormente, sino de corazón. El mismo profeta Jeremías habló a Israel y dijo, tienen que circuncidarse del prepucio del corazón. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, de aquella cosa. Y entonces, prepucio. Circuncidados de vuestros prepucios. ¿Sí? De corazón. ¿Sí? Y Pablo dice en el Nuevo Testamento que realmente el que es judío es interiormente, del corazón. ¿Sí? Y dice Pablo una cosa más. Dice,
cuya alabanza viene de Dios. Eso es ser judío. Es que tener la circuncisión de mi corazón. De mi corazón. ¿Sí? Y mi alabanza, tú sabes que Dios alaba. Dios alaba. Dice, cuya alabanza viene de Dios. ¿Cómo así que Dios alaba? Pues dice aquí, Dios honra. Pues realmente alabar es honrar. Honrar es alabar. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, estamos honrando a Dios, reconociendo, alabando, honrando, todo esto, ¿sí? Entonces dice, el verdadero judío es quien cuya alabanza viene de Dios. Lo máximo en esta vida es ser honrado por Dios. Ese es tu propósito. Joven, sal de aquí, haz tu vida para ser honrado por Dios. Niño, mayor, hombre, mujer, lo que te vale, lo que te importa, lo que quieres es que Dios te honre. Y lo peor que puede pasar es que Dios te desprecia, porque es el mismo Dios, el Dios quien honra, el Dios quien desprecia. Lo peor que puede pasar a una persona es que Dios lo desprecie. Y ahorita vamos a hacer una oración. Quizás tú quieres pedir perdón a Dios y decir, Dios mío, he cometido el peor error en la vida. ¿Cómo dicen? Lo peor. Pues uno ha cometido muchos errores, ¿cómo no? Pero el peor error es que menospreciar a Dios. Ese fue mi error. Y hoy lo voy a corregir. Porque hay mensaje profético. Es que el mensaje profético, ¿cómo sabes si estás recibiendo un mensaje profético? Es que un mensaje profético de Dios te da la oportunidad de cambiar hoy. ¿Sí? Hoy tú puedes cambiar esto. Tú puedes poner el reset. ¿Sí? Y decir, no. Yo me he preocupado por el honor de los demás. He honrado a otra gente por encima de Dios. Hasta aquí no más. Y no quiero ser menospreciado por Dios. Eso es lo peor que pueda pasarle a una persona. Y bueno, en la conclusión, recordamos que mi actuación, mi manera de vivir, pone el escenario, digamos la plataforma para las futuras generaciones. Esto sí es difícil comunicar a una persona joven, porque una persona joven que no se ha organizado, no tiene familia, no tiene hijos, pues no está como consciente de esto. Una persona más mayor, ya con su familia, ya con sus hijos, dice, uy, no, lo que he hecho yo en mi vida, ¿cómo afecta a los hijos? ¿Sí? Y entonces uno tiembla reconociendo eso. Pero la persona joven está de pronto que digo, bonachón, más fresco. Sí, como que, no, pues eso sí, ya. Pero no, joven, lo que tú estás haciendo ahora en tu vida está poniendo un escenario para tu futuro. Y si el Señor no viene antes, para futuras generaciones. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros en la mentalidad moderna no pensamos en el futuro. John Maynard Keynes, el economista, pues él propuso que el gobierno estimule la economía. ¿Sí? Hay que estimular la economía. Y entonces, y gente decía, pero se endeuda el gobierno, el país. Y entonces, y John Maynard Keynes decía, a largo plazo todos morimos.
Ese es el pensamiento moderno. O sea, John Maynard Keynes, un homosexual, él no pensaba en futuras generaciones. Y su concepto de la economía es lo que determina lo que enseñan en las universidades en este mundo. Es no pensar en el futuro, endeudarnos. Todos felices a repartir plata aquí. ¿Y cómo vamos a pagar eso? ¡Ay! Mañana todos moriremos. Mi papá no dejó herencia para nosotros. Él dijo, no, que mañana todos moriremos. ¿Sí? O sea, el pensamiento moderno influye mucho, no solamente en la economía, influye mucho en tu manera de vivir. Entonces yo estoy aquí luchando por convencer a gente joven que lo que tú haces ahora, eso va a ser para el futuro, si el Señor no viene antes, si este mundo sigue, para futuras generaciones. Dios honra a los que le honran. Dios desprecia a los que le menosprecian. Pongámonos de pie.